Hola, buenas tardes, queridos amigos. Los saluda su amigo y servidor Carlos Méndez. Yo estoy muy contento porque el día de hoy tengo este espacio para compartir con ustedes y desde luego les agradezco por acompañarme en este programa, La Hora PAF. La verdad es que recibí con mucho ánimo la invitación, por lo cual agradezco a PAF, Casia Creaciones y desde luego a mi amigo el maestro Giovanni Irwin Valtierra Guerrero por esta invitación para compartir el tema de guía para prevenir el lavado de dinero. Desde luego lo dejamos así abierto precisamente para abordar diversos sectores, por ejemplo, el empresarial, el profesional, y pues bueno, vamos a estar hablando de este fenómeno, de este ilícito, ¿verdad?, que está tipificado ya en el Código Penal Federal, artículo 400 bis. Así es que mientras se van uniendo más amigos, pues bueno, también déjenme comentarles que el lavado de dinero, como coloquialmente se le conoce y de manera técnica es operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues ya no es un delito exclusivo de los narcotraficantes como se creía en la historia de México y el mundo, sino que este delito ha evolucionado tanto que hoy en día se vincula ya con actos de corrupción y también de evasión fiscal. Bueno, en México, defraudación fiscal, así siendo técnicos. Así es que, y esto desde luego da como resultado que es un delito, escuche usted bien, un delito que ha sido planeado y ejecutado. Entonces, y es aquí donde se vuelve, como comúnmente se le dice, el crimen de cuello blanco, el delito de cuello blanco. Entonces, ya no requiere de un arma, más bien requiere de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos para cometer este ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o coloquialmente denominado en México lavado de dinero. Lo vamos a encontrar también con otras aseveraciones como lavado de activos, blanqueo de capitales. Sin embargo, se refiere a lo mismo. Así es que, pues bien, vamos a empezar. Yo aquí tengo, voy a empezar a compartirles aquí una presentación donde precisamente habla del artículo 18. Este artículo 18 de la Ley Federal de Prevención del Lavado de Dinero. Recordemos que México ha hecho muchos esfuerzos para prevenir que los recursos de operaciones, estos que tienen procedencia ilícita, lleguen al sistema financiero y en ese sentido ha participado a través de diversos organismos internacionales. Pudiéramos nosotros mencionar así de manera muy rápida algunos de ellos que vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los principales, el Grupo de Acción Financiera Internacional, pero también tenemos el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Grupo Wolfsberg, son bancos globales, el Grupo Egmont también, que está a cargo o más bien conformado por unidades de inteligencia financiera, y en ese sentido, pues bueno, también ya a nivel nacional, México combate el lavado de dinero a través de diversos ordenamientos legales, como pudieran ser la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, desde luego su reglamento, las reglas de carácter general, pero también recordarán ustedes que por un lado están las actividades vulnerables, que estas que supervisa el SAT, y por otro lado también están las entidades financieras, esta que supervisa o regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De entrada ahí ya tenemos una división muy grande, cada una tiene su propia regulación y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues bueno, se ha mostrado todavía un poco más fuerte en la aplicación de este tipo de normas, de disposiciones de carácter general. Ahí por cada sujeto obligado hay una disposición de carácter general. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Y pues bueno, ya dicho esto, entonces tenemos Ley Federal de Prevención, voy a comenzar por ahí, y no vamos a entrar directo en materia. Vámonos al artículo 18, porque el artículo primero nos dice el objeto de la ley, que es proteger el sistema financiero. Entonces, no es un tema meramente fiscal, sino que es fiscal, legal, porque está relacionado también con el tema de defraudación fiscal. Hay lavado de dinero por defraudación fiscal. Entonces, en ese sentido, no busca fiscalizar esta Ley Federal de Prevención, pero lo que sí busca es proteger el sistema financiero. Y entonces, si nos vamos al artículo 18, vamos a encontrar, dice que quienes realicen actividades vulnerables, entonces aquí ya nos fuimos para el SAT,
Sin embargo, también aquí voy a ir haciendo una mezcla entre el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es que aquí este artículo 18 de la Ley Federal de Prevención de Lavado dice: quienes realicen actividades vulnerables van a tener las siguientes o las obligaciones siguientes. Y vamos a la primera fracción. Fracción primera dice: identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Al parecer no nos dice mucho esta fracción primera de este artículo 18, pero nos da algunos elementos bien interesantes como para ir entrando en materia. Dice primero, identificar, que por otro lado también vamos a tener un procedimiento diferente, pero que va muy acorde al proceso de identificar. Identificar es una cosa, conocer es otro de los preceptos que tenemos que tener en cuenta en materia de prevención de lavado de dinero, porque identificarse básicamente es saber quién es, a qué se dedica, pero conocer está relacionado directamente con el perfil transaccional. Entonces ahí ya vamos a revisar operaciones de lo que el cliente o el usuario nos diga que va a hacer contra lo que realmente está realizando. En ese sentido, también tenemos una diferencia entre identificar y conocer. Si seguimos leyendo, dice: a los clientes y usuarios. Ya nos marcan dos tipos de sujetos aquí, clientes o usuarios, que el sujeto obligado, es decir, la actividad vulnerable, tiene que identificar si es cliente o es usuario. Básico, sin más. El cliente es aquel que tenga una relación de negocios, es decir, a través de un contrato. Y el usuario es aquel que solo llega y usa los servicios que le ofrece la empresa para realizar una operación, pero su relación inicia y termina en el momento en que lleva a cabo su operación. Aquí un ejemplo: cuando vamos a algún conocido banco que tiene dos filas, una fila de clientes y otra para visitantes. Los clientes son aquellos que tienen apertura una cuenta en ese banco, y todos los demás son invitados. Aquí básicamente esta es la diferencia entre el cliente que tiene un contrato y el usuario que no tiene un contrato y que su relación solo va a existir mientras realiza la operación. Si va por un depósito, es usuario de ese servicio únicamente mientras tenga, desde luego, la relación en ese momento en que realiza la operación. Así es que es bien interesante ver ahí esa diferencia entre cliente y usuario. Luego dice también: con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificación. Dice: y verificar su identidad basándose en credenciales. Aquí ya nos plantea, ya nos dice otra tarea bien importante que hay que destacar, porque dice que está sujeta a supervisión, pero también de que tiene que verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial. Aquí un paréntesis para comentar esto, porque es uno de los errores que yo más me he encontrado haciendo auditorías en prevención de lavado de dinero, cuando dicen que sí verificaron la identidad, pero resulta que no dejaron la evidencia, no generaron esa constancia, una evidencia documentada de que sí llevaron a cabo la verificación de la identidad. Y esto no nos dice la ley ni el propio reglamento, pero lo que nos tiene que llevar a hacer, lo que nos dice esa fracción primera de verificar la identidad. Entonces tenemos que pedir el original de las credenciales más una copia para luego integrar el expediente de identificación del cliente, pero tenemos que verificar usando también fuentes de información oficial. ¿Cuál sería la fuente de información oficial en este sentido? Vamos a ver si estamos hablando de identidad basándose en credenciales, pues ya nos empieza a sonar ahí una consulta que pudiéramos estar haciendo a través de las credenciales del elector, esta credencial para votar, que bien se pudiera hacer en fuentes abiertas de información oficiales. ¿Cuál sería? La página del Instituto Nacional Electoral. Entonces ahí podemos nosotros verificar a través de la lista nominal la identidad
de ese cliente, porque también no estamos exentos de que pueda presentar el cliente una identificación que haya sido alterada o bien una identificación que resulte ser apócrifa. Y entonces aquí tenemos ahí una cuestión bien delicada, pero sobre todo yo creo que ya tenemos medio firmazo de la identificación del cliente con solo esta fracción de identificar al cliente, desde luego ya verificando en la lista nominal de la página del INE. Y no termina ahí, porque ¿cómo vamos a fundamentar que sí se llevó a cabo este proceso a través de la impresión o a través de la consulta, el resultado de la consulta que se va a hacer a través de esta página? Entonces, hay que generar la evidencia. De entrada, hay que hacer la consulta, hay que generar la evidencia que va a ser el resultado que arroje esta consulta. Hay que integrarla, si es un expediente en físico, hay que imprimirla, hay que integrarla a la carpeta del expediente de identificación del cliente. Entonces, ahí estamos generando evidencia de valor, porque recuerden que todos estos procesos deben ser auditables. No tiene que ser, no es lo que nosotros querramos o creamos, sino que lo que nosotros podamos probar. En ese sentido, ahí estamos generando una de las primeras evidencias que resultan ser de las básicas, de las que no nos debe hacer falta en ningún momento para la integración del expediente del cliente. Y entonces, comentarles también que ahí ya tenemos un antecedente bien interesante que podemos consultar. La consulta es gratuita y también dice documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Bueno, esto ya lo comentaba, pero me quedo aquí en esta fracción primera porque hay elementos bien importantes que hay que tener en cuenta. Primero, el proceso de identificar al cliente no es un solo paso, es un proceso. Esto quiere decir que tiene varios pasos por poder hacer. ¿Cuáles serían de entrada esos pasos que se tienen que llevar a cabo para integrar el expediente de identificación del cliente? Primero, tener una política de identificación. Una política de identificación porque en la fracción primera del 18, pues nos dice que tenemos que identificar, esa sería nuestra política, pero por esa política también tendríamos que desarrollar un procedimiento, es decir, la política va a ser lo que nos pide la norma, artículo 18, fracción primera, y el procedimiento va a ser la forma en que esta política es desarrollada al interior de la empresa. Esa política, desde luego, de identificación, ojo, tiene que ver con situaciones bien puntuales. Primero, tiene que ser diseñada, tiene que estar a la medida de la empresa. No se vale descargar una de internet porque le va a quedar a lo mejor con otras cargas que no necesitaba tener y bueno, se están poniendo ahí algunas otras obligaciones que pudieran estar de más. Primero, diseñada acorde al tipo de empresa, al tipo de clientes que atiende. Segunda, esa política debe estar implementada. Tenemos que tener también evidencia de la implementación. A lo mejor vamos a hacer un manual y esto ya nos lleva, fíjense, como una política de identificación ahora ya no solo tiene que estar diseñada e implementada, sino que también documentada. Entonces ya nos llevó al manual de prevención de lavado de dinero, manual de cumplimiento, como ustedes le llaman. Entonces, ahí ya tenemos elementos tan solo de la política de identificación, ya tenemos 3 pasos. Hay que diseñar, hay que implementar y desde luego hay que documentar para que el resto de las personas que estén al interior de la empresa sepan cómo se lleva a cabo este proceso y tiene que estar documentado. Desde luego, ese manual tiene que estar autorizado también y se debe mantener actualizado. Y también habría que decir, en esta fracción primera, los lineamientos. Estos lineamientos, que básicamente son todo el conjunto de políticas y procedimientos que se van a documentar en ese manual, tienen que estar acorde a la Ley Federal de Prevención, al reglamento, a las reglas de carácter general, o si se trata de empresas del sistema financiero, acorde a las disposiciones de carácter general. Así es que, y que están vigentes, desde luego, al momento de identificar. Así es que ahí ya tenemos política de identificación, lineamientos para la identificación que van a estar contenidos en este manual
Y por otro lado, ya habíamos hablado hace un momento, la verificación de datos a través de la página del INE, para que ustedes puedan no solo verificar la identidad, sino que también puedan generar esa evidencia y desde luego ahora toca mantenerla actualizada. Así es que también es un menester de esta parte del proceso de identificación del cliente, mantener actualizada esta información. Otro elemento que deben considerar ustedes, por eso el tema se llamó así, guía para prevenir el lavado de dinero, es para que ustedes puedan inmediatamente puedan aplicar estos consejos prácticos. Al término de esta charla, ustedes pueden aplicarlo. Ya hablamos de política, de alineamiento del manual, verificación de datos, que debe estar acorde a los productos y servicios que ofrece. Eso también, ya les comentaba, no lo descarguen de internet, no hagan procedimientos que no documenten procedimientos que no van a realizar, porque me he encontrado manuales que dice que van a reportar a la Superintendencia de Bancos, y México ni siquiera tiene Superintendencia de Bancos, México tiene Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, ahí tenemos muchas fallas, encuentro muchas fallas cuando hago auditorías de prevención del lavado de dinero, donde de manera muy rápida se ve que es un manual que descargaron de internet o que le fusilaron a algún buen amigo de otro país, ¿verdad? Y entonces empieza a tener cargas que ni siquiera debería de tener porque es otra regulación. Pero bueno, es lo que me he encontrado y se los comparto para que a ustedes no les suceda esto y puedan estar cumpliendo de manera más fácil y de una mejor manera, sin tanto rollo, sin tanto papeleo. Así es que no lo descarguen en internet. Por otro lado, también tiene que ser la aplicación de estos procedimientos tiene que ser conforme al manual. Lo que ustedes hayan de alguna manera redactado en su manual, lo deben de ejecutar de esa forma. No quítenle las palabras bonitas, pónganlo de manera precisa, el procedimiento que van a realizar. Y aquí un consejo para redactar el manual. Ustedes pueden hacer preguntas básicas como el qué, quién, cómo, cuándo, para qué. Entonces, de esa forma, ustedes pueden a lo mejor redactar qué, respondiendo a la pregunta del qué, pudieran ustedes decir, bueno, ¿qué? El expediente de identificación del cliente lo integrará ¿quién? Entonces ya tenemos el quién, lo integrará el ejecutivo de crédito, si estamos hablando de un banco, por ejemplo, de una entidad financiera. ¿Cuándo? Desde el primer contacto con el cliente previo al inicio de la relación de negocios. Entonces ya vamos teniendo respuestas a estas preguntas básicas como el qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué. Y de esa forma tienen ustedes que redactar su manual para poder cumplir con la ley, desde luego, pero además proteger a la empresa. Entonces, y desde luego esto va a traer como consecuencia que vamos a estar protegiendo no solo a la empresa, sino que también protegiendo al sistema financiero mexicano, protegiendo incluso al sistema financiero global. Entonces, en ese sentido, ahí les encargo, ¿no? Tenemos ese punto que no debemos dejar pasar. Esta aplicación, conforme al manual, conforme a sus productos, conforme a sus servicios que ofrezcan, conforme a los canales de envío que ustedes tengan. A lo mejor hay un banco o una entidad financiera que únicamente realiza operaciones a través de transferencias y no recibe efectivo, es un canal de envío, o bien de acuerdo al área geográfica. Estarán de acuerdo conmigo que no todas las áreas geográficas dentro del país tienen el mismo nivel de riesgos. Hay algunas áreas, algunos estados que son de mayor riesgo por diversas situaciones, pero entonces no podemos nosotros aplicar una situación de manera uniforme para todas porque cada una tiene un nivel de riesgos diferente. Por otro lado, también tienen ustedes que tener en cuenta que este expediente de identificación del cliente, ustedes tienen que ver o determinar si su expediente lo van a llevar de manera física, de manera electrónica, digital. Entonces ahí les encargo poder definir, o si lo van a llevar de manera también ambas, pues ustedes tienen que tener ahí algunos cuidados que se tienen que tener, sobre todo si es, por ejemplo, en físico, pues que no se dañen los documentos, que no se extraigan de manera sin autorización
Y si es electrónica, pues bueno, también realizar respaldos periódicos para evitar la pérdida de información. Así es que ahí están. Desde luego, tienen que también contemplar la inspección física de documentos. Esto lleva también de que ustedes pueden verificar algunos documentos que de repente me he encontrado donde tiene un color diferente. O sea, es decir, hay un contrato de operaciones de 20 páginas, pues resulta que la página 15 se ve más blanca que las otras. Entonces, hay una alerta ahí, porque lo primero que se piensa es que esa hoja del contrato pudiera estar alterada, fue modificada o de plano también fue cambiada en su totalidad. Ya ni siquiera alterada en una parte, sino que quitaron toda una hoja para meter otra. Entonces ahí tenemos que ya tiene un color diferente al resto de las hojas. Y de igual forma también ustedes pueden ver cuando un documento tiene un olor característico. Entonces estamos hablando de color y olor en la inspección física de documentos. Aquí tenemos que tener bien puestos, bien prestos nuestros 5 sentidos para identificar cualquier irregularidad en la documentación que presente el cliente. También algo que les quiero compartir es que no se confíen en la autodeclaración que realiza el cliente. El cliente siempre nos va a decir que es buena paga, que tiene sus operaciones con recursos de manera legítima, pero precisamente estamos para eso, para prevenir, para detectar. Y es que aquí también habría que ver que el lavado de dinero se da en 3 etapas. La colocación, que es cuando los recursos que se obtienen de manera ilegal son depositados al sistema financiero, y esto básicamente lo inicia con un depósito, con una transferencia, con depósito en efectivo, situaciones como esa, pero tenemos que identificar el origen de los recursos y hacia dónde va, pues bueno, también el destino, y es ahí donde muchas empresas pues, se ven vinculadas. Y hay que decir también que el proceso de lavado de dinero usa a empresas, pero también usa a personas en este tipo de procesos. A personas como pudieran ser muy fácil identificarlas a través de prestanombres. A veces se usan a personas para abrir una cuenta bancaria y recibir dineros en efectivo o de transferencias de otras áreas geográficas que pudieran ser de riesgo, pero pues bueno, ahí están las alertas, ¿no? Así es que tengan mucho cuidado con esa parte. Y algo que sí les quiero recomendar también, que ustedes se pueden apoyar para dejar un expediente bien integrado, es que usen un checklist para que ustedes, una lista de todos los datos, de todos los documentos que se deben integrar en un expediente de identificación del cliente. Así es que el checklist les va a ayudar a ustedes para que ustedes puedan, no les haga falta ningún dato, ningún documento en este expediente de identificación del cliente. Desde luego también el momento, ya lo decía hace rato, que todo esto se debe hacer previo a la celebración del contrato. Entonces hay que integrarlo de manera anticipada. Entonces recuerden que incluso la propia ley federal se llama así, prevención e identificación, para que no suceda y por si sucede el lavado de dinero en toda empresa. Entonces ahí está, prevención e identificación. Entonces estamos hablando de que prevenir va a estar en las 3 etapas, va a estar en la colocación, vamos a prevenir que entre, pero si ya pasó, entonces nos toca detectar operaciones. Y aquí es bien importante también la figura del oficial de cumplimiento, si se trata de empresas del sistema financiero, o del representante de cumplimiento, si es que se trata de una empresa que realiza actividad vulnerable y que es supervisada por el SAT. Entonces, en ese sentido, ahí tienen ustedes también la figura del oficial de cumplimiento o del representante de cumplimiento, para que de manera puntual esté detectando este tipo de operaciones, que desde luego lo va a detectar si lleva a cabo su revisión, si lleva a cabo también incluso la consulta en los sistemas de información, que los sistemas nos ayudan bastantes para poder detectar operaciones, aquellas operaciones que son típicas, que se mantienen de manera normal, y aquellas atípicas que de repente están como que parecieran que no están sujetas o no pertenecen al perfil transaccional del cliente. Entonces, ahí están también esos datos que les puede servir.
previo a la celebración del contrato. Por otro lado, también hay que determinar el grado de riesgo del cliente. En las disposiciones de carácter general del sistema financiero se menciona que para personas físicas pueden ser dos, bajo y alto riesgo, pero para personas morales, fideicomisos y otras estructuras jurídicas menciona 3 niveles de riesgo. Entonces, para ellas son bajo, medio y alto, pero también da la posibilidad para que el sujeto obligado pueda establecer riesgos intermedios a estos que propone las disposiciones de carácter general. Así es que ahí la intención también de esto es que ustedes puedan ver cómo en persona física es un poco más flexible porque solo da bajo y alto, entonces hay una diferencia del 50%, mientras que para las empresas, para las personas morales y otras figuras jurídicas como los fideicomisos, por ejemplo, ya menciona 3, lo que nos da un 33% de cada una. Entonces, también ahí, porque hay un tema que no debemos dejar de ver también, que es el enfoque basado en riesgos. La metodología esta del enfoque basado en riesgos está basada en mucho análisis cualitativo, pero también es más cuantitativo. Así es que ahí por si alguien está diseñando su matriz de riesgos, es bien interesante ver que tenga en cuenta que tiene que basarlo en datos estadísticos para que pueda determinar su grado de riesgos y no vaya a estar únicamente diciendo que es de medio riesgo porque él cree que es de mediano riesgo. Entonces, no, tiene que haber un cálculo generalmente con cuestiones aritméticas, con datos estadísticos para poder determinar ese porcentaje que le va a ayudar en su matriz de riesgo. Entonces, ahí les dejo también el dato para determinar el grado de riesgo. La otra es la verificación de documentos. Hace rato hablábamos de la política de identificación, verificación de datos, pero ahora viene la verificación de documentos. Esta verificación de documentos, las principales fallas que tienen en la verificación de documentos es que sí llevan a cabo un cotejo de documentos porque la credencial de lector, a lo mejor la copia de la credencial de lector, la cotejaron con la credencial de lector original que presenta el cliente. Sin embargo, ¿qué creen? La falla está en que no documentaron la forma en que cotejaron. O sea, sí lo tuvo a la vista, pero no dejó una evidencia de que sí llevó a cabo este procedimiento. ¿Cuál era o cuál es el punto que tenemos que rescatar aquí? Es que debe agregar una evidencia en la copia que dice esta fracción primera del artículo 18 para que pueda, desde luego, plasmar una estampa del sello oficial de la empresa, por ejemplo, que diga cotejado contra original, y entonces ya tenemos ahí una evidencia de haber realizado el cotejo de documentos. Así es que también ahí se encargan, porque recuerden que todos estos procesos son auditables. Si no es auditable, no sirve. Entonces, ahí tengan mucho cuidado con esa parte. Desde luego, hace rato hablábamos sobre el tema del expediente, y ese expediente, yo les daba ahí un ejemplo de cómo se podía redactar un procedimiento previo a la firma del contrato, previo al inicio de la relación comercial. Y entonces, esto nos obliga a llevar a cabo una entrevista, y esa entrevista, aquí me voy a ir también a la fracción 2 de este artículo 18 para entrar a la parte de la entrevista, porque dice: para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente usuario. Ya tenemos identificado si es cliente o usuario. El cliente tiene una relación comercial y el usuario no. Dice, se le solicitará la información sobre su actividad u ocupación basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del RFC. Entonces, también tenemos datos oficiales y tenemos que, en la entrevista, tenemos que allegarnos de esa información y de esa documentación. Así es que ahí está. En la fracción tercera dice: solicitar al cliente usuario información de si tiene conocimiento
de la existencia del dueño beneficiario y en su caso exhiba documentación oficial que permita identificarlo. Dice si ésta obrare en su poder o en caso contrario declara que no cuenta con ella. Estas personas que de repente usan a un dueño beneficiario o tienen un dueño beneficiario más bien, que no es otra cosa más que el verdadero dueño de los recursos. Esto es muy común cuando alguien llega a pedir un crédito a una institución bancaria y usa a otra persona porque la persona que quiere el recurso, que necesita el crédito, resulta que a lo mejor está en los sistemas de información crediticia como mal pagador y entonces no tiene acceso al crédito y le pide de favor a alguien que solicite un crédito a nombre de él. Entonces ahí estamos hablando ya de este tipo de figuras, del dueño beneficiario, que al final de cuentas es a quien le llegan los recursos y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en esta entrevista tenemos que identificar si tiene o no, porque la mayoría de los clientes que tienen un dueño beneficiario mienten cuando se les pregunta, ¿tiene dueño beneficiario o actúa por cuenta propia? Y siempre dicen que actúan por cuenta propia. Ya cuando no les pagan el crédito, entonces se dan cuenta, no, pues es que sabes que el crédito que tú me diste, yo se lo otorgué al vecino, a un amigo, a un conocido, y entonces en ese momento se dan cuenta que tenían un dueño o un beneficiario que al final de cuentas no identificaron y entonces ahí está. Por eso también hay que decir que la materia de prevención del lavado de dinero no es una materia meramente legal, únicamente fiscal, únicamente administrativa, no, es un cúmulo de áreas que convergen en esta materia de prevención. Y entonces lo que sí puedo decirles es que es una materia de riesgos. Y en materia de riesgos hay que decir que no hay riesgo cero. Por esa razón tenemos que prevenir. Y aquí llegamos al punto también de prevenir para evitar que suceda, de detectar en el momento en que suceda y de investigar cuando los hallazgos de la auditoría pues así lo determinen, ¿verdad? Que encontraron alguna situación irregular, pues bueno, hay que indagar un poco más, hay que ver y hay que incluso llegar al punto de ver si se reportaron algunas operaciones o no e informar a esto a los supervisores, ya sea a la Secretaría, al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero bueno, ahí está. Entonces, en esta entrevista, por favor, no se les olvide también documentar los resultados de la entrevista, porque una cosa es hacer la entrevista y la otra que complementa, que nos da paso a darle la palomita de haber cumplido con la entrevista es documentar los resultados de la entrevista para integrarlos al expediente del cliente. Entonces, ahí está. Recordemos que durante la pandemia, desde el inicio de la pandemia, como medida para prevenir o frenar el contagio del virus, del COVID-19, bueno, del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19, lo que se hizo fue el distanciamiento social. Y aquí nos decía entrevista inicial y personal con el cliente. Entonces, todas estas situaciones se tuvieron que adaptar y muchas de estas también retoman fuerza ahora ya con los temas de las empresas de tecnología financiera o instituciones de tecnología financiera, las fintech, pues, que están teniendo este tipo de tecnología para llevar a cabo las operaciones y, pues, bueno, todavía se complica aún más, pues, porque ya es a distancia. Y si vamos, por ejemplo, a temas del Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene recomendaciones muy específicas para operaciones cuando no se realizan de manera no presencial. Y en México tenemos también, ustedes recordarán, hace unos meses entró en vigor el tema de la geolocalización del dispositivo. A partir ya de estos meses, ya llevamos unos meses ya con geolocalización de dispositivos, cuando llevamos a cabo operaciones a través de teléfono celular, por ejemplo, una transacción, pues bueno, ya pide la geolocalización del dispositivo y esto, pues desde luego, recordemos, hace rato yo les comentaba, países o áreas geográficas, incluso cada país o área geográfica tiene riesgos diferentes y en ese sentido, pues también por esa razón es que la geolocalización del dispositivo para ver de dónde viene la operación y hacia dónde va, origen y destino de recursos, lo que también les comentaba hace un momento,
que hay que tener muy en cuenta esta situación. Así es que ahí les encargo, por favor, que puedan estar muy atentos sobre esto, porque es ahí lo que nos vuelve vulnerables al lavado de dinero. No es otra cosa más que las operaciones que realicen nuestros clientes. De ahí viene también, de ahí se va a derivar, por ejemplo, los informes que se puedan estar enviando, ya sea a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria. Entonces ahí también son situaciones muy particulares que hay que tener en cuenta, pero ninguna más que otra. Así es que todas estas situaciones hay que tenerlas muy en cuenta para poder estar en buena posición para prevenir el lavado de dinero, para detectar este tipo de operaciones. Así es que también me regreso al tema de las tres fases de lavado de dinero, que es la colocación. Su mitigante para la colocación siempre va a ser la prevención. El mitigante en la fase 2, que es la estratificación, que es donde prácticamente triangulan muchas operaciones, va a ser la detección de operaciones. Entonces, ya llevo dos sujetos aquí. Primero, en la prevención sería, ¿quién estaría a cargo de la prevención? Las unidades de negocios. Hay un tema ahí que se llaman las 3 líneas de defensa, y que la primera línea de defensa sería las unidades de negocios. Las unidades de negocios, ¿quiénes son? En las empresas, las personas que están de cara al cliente. Si vamos a un banco, el ejecutivo de cuenta, él sería la unidad de negocio. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una agencia de coches a comprar un vehículo, quien va a ser ahí la unidad de negocio va a ser el vendedor, el ejecutivo de ahí, va a ser porque está de cara al cliente. Entonces, él es el primer filtro para que lleve a los clientes a la empresa. En el proceso ya de la estratificación, aquí estaríamos hablando ya meramente de la detección de operaciones. ¿Quién va a estar a cargo de la detección de operaciones? El oficial de cumplimiento o el representante de cumplimiento, si se trata de actividades vulnerables que están supervisadas por el SAT. Y aquí lo que hay que decir es que debe de tener mucha capacitación, debe consultar las operaciones en sistemas, el oficial de cumplimiento, debe también verificar las operaciones del cliente en su estado de cuenta para que pueda identificar algún movimiento atípico, tenga esa disposición también, disponibilidad de información de los estados de cuenta para que pueda verificar en qué momento alguien se sale del perfil transaccional. Por ejemplo, he tenido casos en donde pareciera que tiene una operación que se sale de su perfil transaccional, pero está justificado. Esto muchas veces han pedido, por ejemplo, un crédito, solicitan un crédito para pagarlo en 3 años y resulta que en el mes 6 liquida el crédito. Entonces se sale de lo que había declarado el cliente, del perfil declarado, pero es aquí donde se indaga un poco más para ver cuál es la situación que parece que fuera anómala, atípica, pero han habido casos en los que dicen, bueno, ¿sabes qué? Es que la persona recibió una herencia y la herencia está documentada, la venta de esa herencia también está documentada y entonces tienen todos los elementos y por eso se hizo de un dinero que no esperaba, pero pues, al final de cuentas sí marca cuando graficamos muchas de estas operaciones, rápido se identifica una operación de esta naturaleza y entonces se tiene que indagar para dictaminarla si se reporta o no, porque puede ser inusual, una operación inusual, pero puede estar justificada. Entonces ahí es donde se tiene que ver todos los elementos, incluidas las operaciones en sistemas, las operaciones y transacciones que realiza el cliente a través de su estado de cuenta. Y también algo que no hay que perder de vista es, por ejemplo, las transacciones que comúnmente realiza el sector a lo que se dedica el cliente. Es decir, por ejemplo, si se dedica a la compra-venta de equipos de cómputo, por ejemplo, bueno, ya más o menos saben cómo se mueve y todo ese sector tiene un patrón de operaciones y si este cliente está por encima o por debajo, entonces también es un movimiento atípico que hay que identificar. Desde luego todo esto
tiene que estar soportado en evidencias. Acuérdense, no es lo que podamos o querramos decir, más bien es lo que podamos probar. Y desde luego, para las empresas del sistema financiero existe ya la certificación de los oficiales de cumplimiento y también se está ya hablando de la certificación que va a ofrecer la Unidad de Inteligencia Financiera para las actividades vulnerables. Entonces, también es un tema que se les recomienda bastante que lo tengan en cuenta para hacer el proceso de certificación. Y por último, en la fase 3, que es la integración, que es ya donde retorna el dinero limpio, que es aquí donde pudiéramos estar viendo ya los hallazgos de las auditorías con enfoque basado en riesgos. Y esto aquí, lógicamente, lo puede hacer un auditor interno, un auditor externo. Eso sí, si es auditor externo, tiene que estar certificado y ahorita el único certificado que vale para México es el que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así es que también deben estar muy pendientes de esa situación. Pues bien, ahí hasta aquí ya llevamos las 3 etapas de lavado de dinero. Seguimos hablando de este artículo 18 de la Ley Federal de Prevención y todavía nos dice en la fracción cuarta, custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción, dice, u ocultamiento de información o documentación que sirva de soporte, así como con la que identifica a sus clientes o usuarios. Aquí algunas recomendaciones también de entrada. Primero, de protección de datos personales de clientes y usuarios. Aquí hay que designar a un responsable. El periodo de resguardo que nos marca aquí esta fracción cuarta, dice por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable. Así es que hay que conservarlo por un plazo de 5 años. Pero aparte, hay otro artículo que les quiero recomendar que puedan ustedes analizar, es el artículo 36, donde también nos pide otros 5 años. Así es que pudieran ser 10 años, desde luego. Ahí está ya, si sumamos los 5 que nos dice esta fracción cuarta en el 18 más los 5 del artículo 36, pues puede ser que lo resguarden hasta 10 años. Así es que hay que designar un responsable, queridos amigos, para que puedan, desde luego, proteger estos datos personales, esta información, estos expedientes. Hay que tener las medidas de protección, desde luego, según los riesgos identificados. Hay que hacer un plan de transferencia o envío de archivos si es que no se guardan en la misma oficina, por ejemplo. Y también hay que designar o diseñar métodos de disposición. Es decir, los préstamos, pues, de los expedientes no deben estar fuera del guardavalores o del lugar que tengan designado para los expedientes, salvo que se trate a lo mejor de una cobranza, por ejemplo, de un proceso judicial. Pues bueno, tendrá que salir, pero hay que dejar ahí un vale de préstamo. Y mucho cuidado con los temas de confidencialidad. Ahí les encargo bastante. El conflicto de interés también tienen ustedes que ver. Por eso se habla mucho de código de ética también aquí. Hay que establecer un lugar físico. Un lugar físico, desde luego, hay que ver que la ubicación debe ser un lugar sin humedad. Pues lógicamente estamos previniendo que se alteren documentos, que se dañen, sin humedad y sin peligro de inundaciones, de incendios, por ejemplo. Las estructuras también, estos lugares que soporten una humedad o el calor, por ejemplo, también debe estar ventilada esa área para evitar, desde luego, cualquier situación. La iluminación de los documentos, hay documentos que son muy delicados, pues bueno, ahí también se tiene que tener en cuenta si es luz natural o si es luz artificial. También usar lámparas de baja intensidad, por ejemplo. Los agentes biológicos, no nos olvidemos de ellos. Conviene algunas fumigaciones periódicas para controlar a lo mejor algunos roedores o insectos, hongos y bacterias que pudieran estar dañando los expedientes de identificación del cliente. No nos olvidemos también del polvo, porque recordemos que contiene muchos microorganismos nocivos para los documentos. Entonces, hay que realizar una limpieza periódica y, desde luego, el control de acceso a las áreas documentales, como les comentaba, para evitar la alteración o destrucción. Esto quiere decir
que va a estar bajo llave, en una bóveda, por ejemplo, o caja fuerte, es lo que se recomienda. Y por último, también comentarles que la protección de todos estos elementos que conforman el expediente de identificación del cliente, pues tiene que ser no solo para el cliente, sino que también hacia adentro de la empresa. ¿De quiénes estamos hablando? De los socios, accionistas, apoderados, de los empleados, de los funcionarios que puedan tener. Eso sería el interior también. No solo sería el conoce a tu cliente, sino que también conoce a tu empleado, conoce a tu socio. Y hacia afuera conoce a tu proveedor también. Eso puede ser. Y si ustedes van a llevar a cabo esta cuestión de manera física, pues les encargo que ustedes verifiquen, recabar información, verificar la información y cotejar documentos. Entonces, ahí está. Y si lo llevan de manera electrónica, también el proceso sería desde la captura de información en sistemas, manejar niveles de usuarios, porque luego le dan todos los accesos a la persona que captura y puede andar borrando algunas operaciones. Eso definitivamente no va. Entonces, y las recuperaciones de emergencia. Aquí algo que tienen que tener en cuenta es que si lo van a llevar de manera electrónica, hagan respaldos periódicos de esa información, pero las recuperaciones de emergencia no lo guarden en el mismo equipo. Generalmente deben de usar un disco duro externo, pero tampoco dejen el disco duro externo al lado del equipo, porque ante un incendio, por ejemplo, o una inundación, un terremoto, pues lógicamente la información estaba en el mismo lugar. Así es que también conviene llevar a cabo esto en otro lugar físico. Así es que ya estamos hablando de datos, documentos, resultados de entrevista, y también hay procesos donde se tiene que suspender el proceso de identificación, esto con la finalidad de poder alertar o prevenir a la persona, a lo mejor si se detectó, ¿verdad?, que pudiera estar llevando recursos de procedencia ilícita a la empresa, pues también hay que dejarlo continuar, pero hay que tener muy en cuenta cuál sería el caso en particular para que se pudiera estar analizando tal situación. Por último, comentarles algunas recomendaciones que siempre no están de más. En el tipo de las operaciones que se tienen que estar reportando, pues vamos a encontrar varias, ¿verdad? Sin embargo, algo que hay que decir, los reportes de operaciones inusuales son estos que se salen de su perfil transaccional. Hace rato yo lo comentaba. Los reportes de operaciones relevantes, de acuerdo al tipo de empresa, de actividad vulnerable, pues tiene diversos umbrales por reportar estas de operaciones relevantes. Pero la operación interna preocupante es aquella también cuando se tiene la participación de cualquiera de los accionistas, de cualquiera de los socios, directivos, funcionarios, apoderados y empleados que pudieran estar participando en cualquier operación que luego resulten que están siendo reportadas de manera recurrente. Entonces hay que identificar también este tipo de situación. Así es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones. Y últimas recomendaciones también dentro de los informes. Las operaciones inusuales, por ejemplo, estas pueden ser diarias en el momento en que se pueda estar detectando. Las operaciones internas preocupantes también, a pesar de que hay un plazo para que pueda llevarse a cabo el análisis y el dictamen y el envío de reporte, pero estos incluso pueden ser diarios. Y los otros son trimestrales para el sistema financiero de operaciones relevantes, y en el caso de las actividades vulnerables, ustedes ya saben que es cada mes que se está reportando, pero ahí conviene tener el dato de estos reportes. Y no solo el reporte, sino que también el reporte es el resultado que se tiene derivado del análisis de la operación, que ese análisis debe estar documentado y que ese análisis, aparte de documentado, debe estar dictaminado por el oficial de cumplimiento, el comité de comunicación y control o el representante de cumplimiento si es actividad vulnerable. Así es que también recordarles que hay información diversa que se envía, por ejemplo, el manual de cumplimiento, las auditorías de prevención de lavado de dinero que se hacen cada año,
la designación del oficial de cumplimiento interino si llegaran a necesitar, ahí están, los acuses de revocación del oficial de cumplimiento, el de persona o grupo de personas que ejercen el control y las transmisiones de acciones. Y es que ahí están estas últimas recomendaciones para que ustedes puedan prevenir y en su caso, ¿verdad?, detectar operaciones de lavado de dinero. Pero así como resumen, política de identificación diseñada, documentada, autorizada. Lineamientos que van a estar dentro del mismo manual, que deben estar acorde a las disposiciones de carácter general vigentes al momento de llevar a cabo la actividad vulnerable. Verificación de datos, hablábamos incluso de la página del INE y la actualización constante que debe tener este documento, acorde a los productos y servicios. No descarguen nada de internet, por favor. También aplicación de todos estos procedimientos conforme al manual, y si lo van a llevar en físico o en electrónico, pues también tomen sus precauciones. Hablábamos ahí sobre los respaldos de emergencia. Recuerden hacer la inspección física de documentos. Usen un checklist para que siempre se integre de manera correcta y no haga falta ningún dato o documento. Todo esto previo a la celebración del contrato. Determinen el grado de riesgo del cliente. Verifiquen los documentos. Estampen un sello de cotejo en el documento que se está verificando, por favor, para que sea auditable. Y desde luego lleven a cabo la entrevista y documenten los resultados de esa entrevista para que se integre al expediente de identificación. Y si su operación es de forma no presencial, recaben la geolocalización del dispositivo desde donde se está realizando esta operación no presencial. Vaya, valga la redundancia. Así es que ahí está pues la información. Espero que les haya servido y pues bueno, fue un gusto para mí compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Carlos Méndez. Hasta luego.